Hola, buenos días, estimados clientes, distribuidores y fuerza de venta Coflex. Nos da gusto saludarlos de nuevo y que estemos conectados por este medio. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este Hablemos del Producto. Hoy en Hablemos del Producto, el ingeniero Ricardo Juárez nos estará presentando el tema de filtros Coflex Home, dentro del cual incluirá los temas de la introducción de los filtros, métodos filtrantes, filtros para punto de uso y filtros para exteriores. Les recuerdo que esta transmisión se está realizando desde la sala de producción audio y video que se encuentra en la planta 2 de Coflex en la parte del sótano. Así es que si escuchan algún ruido, algo fuerte, es algo totalmente natural, ya que arriba están operando más de 15 líneas. Las indicaciones técnicas para la sesión de preguntas y respuestas, recuerden que pueden llenarlas en el botón que está en la parte inferior durante toda la sesión y regresando del break les vamos a dar seguimiento a sus dudas. Entonces, muy bien, gracias por acompañarnos de nuevo. Ricardo, bienvenido, damos inicio. Muchas gracias, Andy, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar conectados una vez más en esta serie de webinars que hemos preparado para todos ustedes. Y bueno, los filtros Coflex, el área de filtración, la línea de filtración de Coflex ya había estado presente desde hace algunos años dentro del catálogo. Sin embargo, hace un par de años hubo un relanzamiento porque se incorporaron nuevos modelos, como ustedes recuerdan, en alguna de las expoferreteras a nivel nacional. Se aprovechó para hacer el lanzamiento del complemento de la línea de productos. Actualmente contamos con, como ya lo mencionó Sandy, y lo voy a mencionar más adelante en la explicación de los productos, tenemos filtros para punto de uso, que son básicamente para agua para beber. Y el año pasado incorporamos los filtros para uso general, que son filtros exteriores, que no es propiamente para consumo, digamos para beber, sino es un tratamiento o una filtración general del agua. ¿Okay? También en años pasados, cuando se complementó la línea, lo que hicimos fue la transición que recuerdan ustedes de Coflex a Coflex Home. Esta línea es parte de la marca Coflex Home, que representa productos que son más de contacto con el consumidor final, que son productos con más estética, que son productos en los que hay una interacción directa con el consumidor, como lo son los filtros, como lo es la grifería. ¿Okay? Bueno, vamos a comenzar. Primero les voy a mostrar en pantalla una diapositiva para comenzar con la introducción de los filtros. Es importante visualizarlo de esta manera. Contamos con dos grandes grupos de filtros, digámoslo así. La primera división son filtros para punto de consumo, lo que es el bajo tarja de 1 y 2 etapas, filtro sobre tarja, la jarra filtradora, el filtro para fregadero o mezcladora, el filtro para regadera y el filtro en línea para refrigerador o ice maker. Esos son los modelos que, digamos, están en algún punto de uso de la casa. Y también contamos con modelos para uso general, para filtrar agua de uso general o de manera exterior, como lo son el filtro exterior, digamos el filtro central con un sistema de purga, que más adelante vamos a platicar de él, y el filtro antizarro, que se recomienda la instalación previa al boiler o calentador con el que contemos en casa. Vamos a platicar algo de detalle acerca de estos productos más adelante. Vamos a comenzar con la siguiente diapositiva, quiero hablar acerca de los métodos filtrantes. En ocasiones hay cierta confusión con los agentes filtrantes o medios filtrantes que se encuentran en el mercado. Y hay que ser muy claridosos con lo que realmente filtran y para lo cual están diseñados y para lo cual son funcionales dentro de nuestro hogar. ¿Okay? Primero comencemos por repasar el término de filtración. Filtración como tal es una separación de mezclas. Es una separación de un sólido que se encuentre en disuelto en suspensión con algún líquido. Básicamente esto es la filtración. Comúnmente la filtración, el concepto de filtración es mediante una acción
mecánica o simple. Ya después, cuando ya hay otro tipo de filtración como ósmosis inversa, ultrafiltraciones, ultravioletas, ya hay otros métodos involucrados y ya hay otras acciones distintas involucradas también dentro del agua. Pero filtración como tal, vamos a entenderlo como la separación de una mezcla. Nosotros en la línea de filtros Coflex Home utilizamos cuatro agentes o 4 medios filtrantes básicamente. El primero de ellos es el carbón activado granular. El carbón activado granular nos ayuda a retener o a eliminar del agua moléculas de cloro. Las moléculas de cloro son aquellas que causan olor, color y sabor en el agua y tiende a ser algo desagradable. Eso pasa cuando estás tomando agua en un vaso y te llega el olor un poquito pesado del agua. Ese es el olor al cloro. La membrana de polipropileno es otro medio filtrante que utilizamos en la línea, que esto es únicamente para detener o retener sólidos en suspensión. Es decir, partículas que estén disueltas en el agua, que alcancen a entrar por la tubería, van a ser retenidas en esta membrana. La siguiente es una malla de polipropileno. La malla de polipropileno está presente en el filtro central, que voy a mencionar más adelante. La malla de polipropileno funciona al igual que la membrana para detener sólidos en suspensión, simplemente que es un poco más abierta porque estamos hablando de filtro central. Esos detalles los voy a tocar más adelante, pero básicamente la malla y la membrana ambos son para sólidos en suspensión. Y los polifosfatos, que vamos a platicar también a detalle, son para retener o más bien atraen el magnesio y el calcio. El filtro donde estamos utilizando este agente filtrante, el polifosfato o metafosfato de sodio, tiene una función distinta que es el filtro de antizarro. Lo vamos a platicar más adelante, pero básicamente los cristales de polifosfato van a atraer las sales de magnesio y de calcio, que principalmente son aquellas que causan la corrosión o más bien las incrustaciones que después van a causar un deterioro en nuestras tuberías. ¿Okay? Vamos a continuar. La siguiente diapositiva es bien importante también explicárselas. ¿Cómo funciona el carbón activado granular? Que es nuestro filtrante, nuestro medio filtrante principal en toda la línea Coflex Home. Lo está presente en todos los filtros, tanto bajo tarja, sobre tarja, en la jarra, en la regadera, en el fregadero, etc. En todos está presente, en todos los de punto de consumo está presente el carbón activado granular. ¿Okay? ¿Cómo funciona el carbón activado granular? Les mencionaba que atraía las moléculas de cloro. Este funciona por un proceso llamado adsorción, que es el segundo que están viendo en pantalla. Estamos viendo una comparativa muy simple de lo que es una absorción con B y adsorción con D de dedo, ¿sí? La absorción, vamos a definirla así a grosso modo, es un proceso en el cual, o es un efecto en el cual un material queda inmerso en otro, ¿sí? Y una acción mecánica puede hacer que este se desprenda nuevamente. Vamos a poner un ejemplo, una esponja como la que tenemos para lavar los trastes en casa. Una esponja tú la pones en agua y el agua se va a absorber, se va a introducir en la esponja, pero si yo llego y aprieto la esponja, nuevamente va a salir esa agua, ¿sí? Entonces, esa es la absorción. Va a formar parte, se van a unir, digamos, por así decirlo, durante un momento, pero si yo aplico una acción mecánica como apretar, golpear, tirar, agitar, etcétera, etcétera, eso va a separarse nuevamente. En cambio, la adsorción, que es como funciona el carbón activado granular, funciona atrayendo a las moléculas de cloro y adheriéndolas a sus paredes. Es decir, quedan como la segunda imagen. Las moléculas de cloro que van viajando en el agua son atraídas por el carbón activado granular y se quedan adheridas a las paredes. Y es así como se retiene el cloro y ya no entra a nuestro punto de consumo, ya no es entregada a nuestro fregadero, en nuestro filtro sobre tarja o en nuestra jarra. Es así como funciona el carbón activado granular. Entonces es bien importante tener el cómo funciona, el qué hace y tener claridad, sobre todo para poder explicar esto más adelante con nuestros usuarios o clientes, ¿sí? También es importante que tengan en claro esta consideración porque es ahí de donde viene el tiempo de vida del carbón activado granular,
que también depende obviamente de la calidad de carbón que tengamos en nuestros filtros. Entonces, mientras tengamos un carbón de mayor calidad, mayor va a ser la adherencia, y también mientras más carbón tengamos dentro de un filtro, probablemente el rendimiento se vaya a ver afectado a que sea más duradero. Por eso, más adelante vamos a platicar acerca de la duración de los cartuchos, de cada uno de los cartuchos de los filtros. Entre más pequeño es el cartucho, entre menor cantidad de carbón contiene, obviamente es menor el tiempo de vida o es mayor la frecuencia de reemplazo. No es lo mismo un filtro, un cartucho de jarra filtradora que un cartucho de un filtro sobre tarja, por ejemplo. Es 3 veces el tamaño de uno de jarra. Obviamente tiene que durar más tiempo, tiene más tiempo de vida para consumirse todo el carbón. Ahora, no propiamente es consumirse, sino que digamos que todas las paredes del carbón activado estén ya llenas de moléculas de cloro. Ok, pasamos a la siguiente. Ahora sí voy a empezar con la parte de instalación particular de cada uno de los modelos. Les pido que por favor, si tienen alguna duda acerca de lo que ya acabo de platicar de agentes filtrantes, medios filtrantes y proceso de absorción, nos vayan apuntando ahí sus preguntas para poderle responder más adelante. ¿Okay? Vamos a comenzar con los filtros bajo tarja. Estos filtros tienen 2 particularidades que los hacen superiores a la oferta del mercado. Son de un cambio rápido y son de tamaño muy compacto. En las imágenes están viendo el método de instalación, que básicamente se les añade un desviador T en la llave de control debajo de nuestro fregadero y se conecta al filtro. Después el filtro se conecta a nuestro grifo que previamente fue instalado haciendo una perforación en nuestra tarja. ¿Okay? Esa es básicamente la instalación. ¿Qué ventajas tenemos contra otros presentes en el mercado? Voy a mostrarles el tamaño que tenemos de nuestros filtros. Así es como lo van a encontrar dentro de su caja. Si se fijan, cuando tengan oportunidad de comparar el tamaño de estos filtros contra otros presentes en el mercado, es bastante más pequeño y obviamente ocupa, ¿qué es lo que queremos lograr al ser tan pequeños los filtros? Ocupar menos espacio debajo de la tarja. ¿Qué tenemos debajo de la tarja comúnmente en nuestras casas? Un montón de cosas. Podemos tener artículos de limpieza, podemos tener algunos utensilios de cocina, algunos recipientes, vasijas y demás. En fin, siempre está ocupado ese lugar de la casa, ese lugar de la cocina. Si ustedes pueden pararse ahorita a su cocina a ver qué tienen debajo, seguramente está ocupado. Entonces, lo que más nos preocupa debajo de la tarja, debajo de un fregadero, es ocupar el menor espacio posible con un equipo de filtración. En eso, estos filtros son bastante buenos porque son muy delgados, son muy pequeños y tienen la misma capacidad que los que tienen actualmente en el mercado. Entonces, ¿qué más incluye el producto? Obviamente está el filtro con los 2 cartuchos, primera etapa y segunda etapa, en el caso del WF200, en el caso del WF100, que es el de una etapa, pues nada más viene con un cartucho. Incluye todo lo necesario para su instalación. Me voy a permitir abrir esta bolsa para mostrarles el contenido. Tenemos lo que les mencionaba, el desviador o el adaptador que vamos a colocar en nuestra llave de control, como lo mostraba en las imágenes hace un momento. Cuando tengamos nuestra llave de control, retiramos el conector flexible que va alimentando hacia nuestro fregadero, colocamos el adaptador y volvemos a colocar nuestro conector flexible a esta parte, y de aquí vamos a empezar la instalación de nuestro filtro. Este es el adaptador. El filtro incluye, o los 2 filtros bajo tarja incluyen 3 metros de manguera o de tubito de polietileno. Este es el que regularmente se utiliza para la instalación de equipos de filtración, es polietileno de baja densidad y viene con sus juegos de fittings para hacer las conexiones. Este es, digamos, opcional
usarlo, nosotros recomendamos utilizar nuestros conectores flexibles para una mejor instalación, de mayor confianza, de mayor seguridad, pero también se puede utilizar la manguera de polietileno. Voy a hacer así una demostración muy rápida de cómo instalarlo con la manguera de polietileno, utilizando los fittings incluidos. Algunos de ustedes ya podrán estar familiarizados, otros quizá no tanto. Entonces voy a mostrarles cómo hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es insertar nuestra tuerca en el tubo. Después vamos a insertar el barrilito, es una pequeña... Exacto, como un anillo. Y tenemos también una espiga plástica. Una espiga plástica que es muy pequeñita. Ahí la tienes. Y va dentro del tubo. Y digamos que queda de esta manera. ¿Ok? ¿Para qué es este arreglo? Para que la punta obviamente se mantenga de una manera circular y que no colapse, que no se apachurre. Y el barrilito que inserté nos va a ayudar a hacer la compresión una vez que estemos atornillando nuestra tuerca o enroscando nuestra tuerca en el macho que está presente en el filtro. ¿Okay? ¿Por qué recomendamos usar los conectores flexibles? Porque esta tubito manguera tiene cierto grado de rigidez, entonces de repente es medio incómodo estarlo acomodando o hay que alinearlo muy bien, se tuerce y demás. Entonces hay que tener ciertos cuidados particulares con el tubo de polietileno. No es nada complicado, pero pues no tiene una caída tan natural como lo tienen los conectores flexibles. Y precisamente esa es otra de las características que le brindan mayor robustez a nuestros productos, a nuestros filtros bajo tarja. El hecho de que sean compatibles con nuestros conectores flexibles no es arte de magia, sino que cuentan con la terminación en macho, que cuentan con la terminación de niple macho en cada uno de ellos fabricados en latón. Entonces, eso es de bastante ayuda porque obviamente asegura una instalación más robusta, obviamente le da mayor firmeza a las conexiones y mayor durabilidad del filtro en general. ¿Okay? Vamos también les quería mostrar también el modo de cambio, el método de cambio que mencionábamos que era de cambio rápido. Todos los filtros que están en el mercado actualmente utilizan un sistema que se le llama, o un método que se le llama housing y filtro, housing y cartucho, que esto se trata de que está el cartucho dentro de un vaso plástico, por así llamarlo de alguna manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese tipo de filtros? Tenemos que desarmar el filtro, abrir el vaso, sacar el vaso, obviamente, sacar el cartucho que está dentro de él y hacer el reemplazo. ¿Esto qué nos obliga? Imagínate que tú tienes una segunda cubierta aquí, obviamente te obliga a tener mayor espacio debajo de tu tarja, y hablábamos hace un momento de liberar espacio debajo del fregadero. Te obliga a tener mayor espacio porque tienes que maniobrar completo una salida de vaso. En este caso, nada más tienes que desenroscarlo y este cartucho lo desechas completamente y el repuesto va a llegar en esta misma presentación nada más para enroscar y queda listo. ¿Okay? Entonces, el cambio rápido es una característica muy importante de nuestros filtros. Y obviamente en esta caja, ya algunos los conocen, vienen todo lo necesario para la instalación del grifo propiamente. Ricardo, ahorita que mencionabas el cambio rápido, no se necesita ningún tipo de herramienta, nada, es simplemente desenroscar, poner el repuesto y ya. Exacto, todo es completamente manual. Muchos de los productos de Coflex han estado orientados en ese sentido. Y sí, es un reemplazo que prácticamente cualquier persona de la casa puede hacer. O sea, la ama de casa no necesita hablarle, en ocasión a un técnico para que le cambie el filtro. O sea, lo compras y lo...
Perfecto. Exactamente, lo compra el ama de casa, lo pueden encargar a los hijos que lo cambien sin ningún problema, no van a tener ningún detalle. Más adelante vamos a hacer una pequeña demostración de cómo es un cambio rápido, para que vean algunas de las ventajas con las que contamos. Okay. Aquí dentro, además, Andy, que es lo que vamos a mostrar al rato, existe una valvulita que cuando tú haces el cambio, cierra en automático y no es necesario cerrar la llave principal, no es necesario purgar, no es necesario nada de eso, porque cierra en automático una válvula. O sea, además de que no necesitas herramienta para quitar abrir y sacar el cartucho porque es una sola pieza, no necesitas ir a cerrar una llave de paso para... Exactamente. Está muy práctico. Es bastante práctico. Al ratito nos enseñas cómo... Ahorita vamos a hacer el ejemplo en este filtro. Okay. Voy a mostrarles cómo instalar el grifo, porque ha habido ciertas dudas o en ocasiones este tema no es tan dominado o tan común. Entonces, dentro de la cajita que mencioné hace un rato, lo voy a mostrar en la cámara de detalle. Dentro de la cajita que les mencioné hace un momento, venía estas piezas, ¿sí? Viene el kit de instalación con el grifo. Les voy a explicar qué es lo que viene en el kit. Vienen un chapetón, que va a ir a la parte superior de nuestra tarja o nuestra cubierta. Un empaque flexible, que también va a ir junto con el chapetón. Una arandela plástica, que nos va a dar firmeza en la instalación. Ahí se ve mejor, contraste. Una arandela plástica rígida, que esto nos va a ayudar a dar sujeción por debajo. Una arandela dentada, que lo vamos a ver más adelante también. Y vienen dos tuercas distintas. En este punto quiero hacerles mención que estos tres elementos, la tuerca alta y la espiga y el barril, es lo mismo que teníamos del otro lado, ¿ok? Para instalar la manguera. Entonces, hay que distinguir, vienen dos tuercas. La tuerca que tiene tope, por un lado, es para hacer la conexión en la parte del sinfín, acá de este lado, en el espárrago. Y la tuerca que tiene paso completo es para hacer la fijación, ¿ok? Los voy a explicar rápidamente. Una vez que hagamos nuestra perforación, para la perforación se recomienda utilizar una broca de media pulgada, para que pase por completo el espárrago sin ningún problema y que podamos tener una buena fijación. Entonces hacemos una perforación de media pulgada en nuestro tarja o en nuestra cubierta y vamos a colocar el chapetón. Primeramente el chapetón trae una película plástica que se la pueden quitar, yo no se la voy a quitar para no dañarlo. Insertamos el chapetón, insertamos por debajo el empaque flexible. Y de esta manera insertamos el grifo en el orificio. Por debajo, una vez que ya está en el orificio, vamos a colocar la arandela plástica, que es rígida, la arandela dentada, y vamos a hacer el ajuste con la tuerca normal, ¿sí? Y este mecanismo, la arandela dentada y todo en conjunto con el empaque, con la arandela rígida y la tuerca, nos va a ayudar a hacer una correcta fijación. Entonces, para repetirlo un poco rápido, para instalación del grifo, insertamos primero el chapetón y el empaque flexible incluido, lo insertamos en el orificio que ya realizamos y por debajo insertamos en ese orden la arandela plástica, la arandela dentada y la tuerca por último para hacer el ajuste. Ya teniendo esto, ya va a estar fijo nuestro grifo en nuestra cubierta o nuestra tarja y ya procederemos a instalarlo hacia el filtro. ¿Okay? Bueno, vamos a pasar al siguiente modelo. Les explico de manera general las diferencias. Bueno, son muy obvias entre el filtro de una etapa y de 2 etapas. Van a decir que tiene una etapa de más, exactamente, esa es la diferencia. El filtro de una etapa únicamente cuenta con filtro de carbón activado, es decir, va a estar únicamente enfocado
a la retención de cloro, olor, color y sabor. Y el filtro de 2 etapas tiene una primera etapa de polipropileno, de membrana de polipropileno, que como les mencionamos en un inicio es para sólidos en suspensión, y la segunda etapa es de carbón activado para retención de cloro. El filtro de la segunda etapa del WF200 es el mismo cartucho o filtro del WF100. ¿Okay? Entonces son comunes, por ahí no son especializados y no son particulares para este modelo. ¿Okay? Voy a pasar a el filtro sobre tarja. ¿Me ayudas, Andy, por favor? Gracias. Vamos a pasar al filtro sobre tarja. El filtro sobre tarja, en comparación con el filtro bajo tarja que ya les mencioné, que ya estuvimos explicando, que tengo uno ya abierto. Esta caja la voy a dejar de acá. ¿Sí? En comparación, estamos escuchando unos pequeños ruidos, es normal, arriba con ese que están trabajando máquinas, montacargas, patines y demás. Entonces, si de repente me quedo callado, es para dejar pasar el ruido. Dentro del filtro sobre tarja, vamos a encontrar, obviamente, el cuerpo del filtro, o el filtro propiamente, con la manguera de polietileno, nuestro grifo ya incluido. Vamos a encontrar la herramienta para abrir el vaso, y si me ayudas, Andy, aquí debe haber. Aquí estamos, listo. Y un kit de accesorios que me va a ayudar a hacerlo compatible con la mayoría de las mezcladoras en el mercado. ¿Para qué es esto? Hay que recordar que esta parte del filtro va directamente conectada hacia la mezcladora, como lo van a ver ahorita, hacia la mezcladora. Únicamente tenemos que retirar el aireador de nuestra mezcladora en nuestro fregadero, colocar directamente, ensamblar directamente esta válvula desviadora, que la voy a mostrar. Quitamos el desviador y luego insertamos esta, y tiene una tuerca que puede girar libremente. Entonces ya la enroscamos y así queda instalada. En caso de que tengamos, esto está preparada para rosca externa. En caso de que tengamos, voy a dejar pasar un tantito tiempo. Ok. En caso de que tengamos, esto está preparado para rosca externa, gracias, Andy. En caso de que tengamos un tamaño de rosca distinta o rosca interna, incluimos un adaptador. Es más, es un par de adaptadores, mejor dicho, uno plástico y uno metálico, que los van a ver, los cuales tienen tamaños de rosca distintas, ambos roscas externas, y me ayudan para hacer la preparación hacia la rosca que necesito para instalar mi filtro. Es decir, si de repente me encuentro con que mi mezcladora tiene una rosca interna, o sea, es hembra, yo llego con este adaptador, lo conecto y me deja una rosca externa lista para instalar mi filtro o mi válvula desviadora. ¿Okay? Y el funcionamiento de este filtro es muy sencillo. Nada más llegamos, colocamos en nuestra válvula desviadora al grifo de nuestro fregadero. Ahí estamos. Lo colocamos, lo instalamos al grifo, a la parte del fregadero donde solía ir el aireador. Esto ya tiene un aireador interno también. Y cuando se encuentre la válvula de esta manera, va a estar funcionando como cualquier fregadero normal. No va a estar filtrando agua, va a estar utilizando aquí el agua que sale de aquí directamente, puede ser para lavar los trastes, enjuagar y demás. Y cuando requeramos activar el filtro, vamos a activar la desviación, que es ponerla horizontal, el maneralito que tiene la válvula. Y cuando nosotros pongamos de manera horizontal este maneral, vamos a comenzar a enviar el agua directamente hacia el filtro, va a comenzar la filtración del agua y vamos a entregar ya agua filtrada en nuestro grifo de este lado. ¿Okay? Entonces es bien sencillo, viene también con algunos cinchos para ver si
por si tenemos que ganchar o asegurar un poquito nuestra manguera, que de repente es medio complicado tenerlo ahí atravesado en el fregadero, pero es una instalación muy sencilla. ¿Se requiere alguna presión, Ricardo, alguna presión mínima para el servicio del filtro? Fíjate, más adelante vamos a explicar algo acerca de las presiones y de los flujos, porque algunos filtros son posteriores a la, digamos, a la utilización de presión o a la restricción principal de presión. En este caso, el WF-110, que es el filtro sobre tarja, es posterior a una funcionalidad bajo presión. Me explico un poco más. El elemento que realmente está restringido por una presión, si funciona o no funciona en una presión, va a ser la mezcladora. Okay. Entonces, como está después... Este va sobre tarja, entonces. No hay ninguna especificación de presión. Digamos que la presión que tengamos va a funcionar porque eventualmente todo el sistema se va a llenar de agua y me va a ayudar a que filtre y obviamente a expulsar agua del otro lado, ¿sí? Okay. En comparación con otros que tal vez necesiten cierto grado de presión, que los voy a mencionar más adelante. Muy bien. Igualmente, Sandy, para instalarlo ninguna herramienta, todo es manual. Solamente la del vaso. Solamente la del vaso, exacto, que es para hacer el reemplazo. Cuando tengamos que hacer el reemplazo del cartucho, vamos a venir a desenroscar nuestro vaso okay. Del filtro, o lo que le conocemos como housing, sacamos nuestro cartucho, este cartucho interno se desecha completamente y volvemos a colocar el nuevo. ¿Sí? Y es todo, o sea, no hay nada en especial. Súper bien. Exactamente. Entonces, esa es la única herramienta que vamos a utilizar en nuestros filtros sobre tarja. Ya vimos los filtros bajo tarja, filtros sobre tarja, y aquí quiero hacer una mención de cómo hacer nuestra guía de usuario, o por ejemplo, ¿tú qué prefieres? ¿Un bajo tarja o un sobre tarja? Pues bajo tarja, porque a lo mejor te quita espacio el sobre tarja, que no ocupa tanto espacio, pero tenerlo más adaptado, creo yo, bajo tarja. Sí, eso es bien importante tenerlo claro para tanto distribuidores, clientes y fuerza de ventas. ¿Cómo vamos a guiar al usuario a saber a saber cuál es el que mejor le va a su casa? Básicamente son dos criterios. Uno es qué tanta instalación requiere, y el segundo es qué tanto quiero que se vea mi filtro, ¿okay? O mi equipo de filtración. Esas dos variables van a ser bajo las cuales vamos a tomar una decisión. Si un cliente llega a preguntarte, ¿cuál me recomiendas? ¿Cuál de los dos filtros, bajo tarja o sobre tarja? ¿Cuál de los dos me recomiendas? Hay que preguntar esas dos cosas. ¿Estás preocupado por mantener una estética en tu cocina, que no se vea, que liberes espacio en la parte superior? ¿Sí? Ok, te recomiendo el filtro bajo tarja, porque nada más necesitas, básicamente todo el funcionamiento ocurre debajo de él y únicamente ves el grifo. Que no ocupa tanto espacio. Digo, si me das a elegir y tuviera que poner un filtro sobre tarja, hasta se ve bonito. Sí, pero en este caso hablo del bajo tarja, me pasas el filtro, el grifito está ahí. Muy bien. A ver. Por ejemplo, en un bajo tarja únicamente vas a ver esto. Entonces, la gente que está muy preocupada porque no le ocupa espacio sobre la cubierta, esto es lo ideal. Sin embargo, ahí entra la otra variable. ¿Qué instalación requiere? Muchas veces contamos con una cubierta de un material, no sé, a lo mejor un granito, un mármol, algo muy, muy complicado, de muy alto costo, y no cualquiera quiere perforar ese material. Sí. Entonces, como requiere una instalación, ahí sí descartamos muchas veces por preferencias del usuario. Todo es preferencia del usuario. ¿Qué tanto quieres que se vea o qué tanto quieres instalar? Si no te preocupa la instalación, que básicamente es una perforación nada más y hacer la instalación por debajo, el filtro bajo tarja es el ideal, porque te va a liberar el espacio arriba y por debajo no te va a... Pero es cierto, a veces tienes cierta cubierta que no quieres perforar. Exacto. Si quieres tener mucho cuidado con la cubierta y lo que tienes en tu cocina o en el fregadero, pues el recomendable es el sobre tarja, que no necesita ningún tipo de perforación, que vas a llegar directamente a colocarte
sobre la mezcladora. Entonces, siempre hay que guiar al usuario final bajo esas dos variables. ¿Qué tanta instalación estás dispuesto a hacer o qué tan conveniente es para ti hacer una instalación? Llamémosle perforación y conexión debajo del fregadero. ¿Y qué tanto quieres que se vea? Entonces hay que jugar con esas dos variables y ese balance nos va a llevar a una excelente recomendación a nuestro usuario, porque vamos a ponderar qué es lo más importante para él. Y es importante, porque ahorita que me preguntaste qué filtro prefieres, no, a lo mejor no había tocado o no me había puesto a pensar en la cubierta, o a lo mejor no tienes espacio abajo de la tarja y necesitas uno sobre cubierta. Entonces son ciertos puntos que, como dices tú, te dan a elegir el servicio ideal para ti. Que se vea bonito, si no tienes espacio, si no quieres perforar, más práctico. Exactamente. Y bueno, un filtro similar para pasar al siguiente equipo. Un filtro similar es el WF600, que es el filtro de mezcladora. Este tiene una función similar, pero viene más chiquito. No tengo ahorita aquí la muestra. Es el que tenemos ahí. Sí, cierto, perdón. A ver. Es este filtro que únicamente, ¿me ayudas a abrirlo, Sandy, por favor? Claro. Únicamente va conectado de esta manera hacia la mezcladora. Tiene básicamente el mismo funcionamiento que el filtro sobre tarja. Tiene los mismos adaptadores, los mismos accesorios. Contiene también esta bolsita que tiene los dos adaptadores y tiene este adaptador que no lo mencioné hace rato, que es para cuando tenemos una llave o una llave sin rosca o sin aireador. Entonces vamos a mostrar nada más rápidamente en la cámara de detalle. Les voy a mostrar cómo son similares los métodos de conexión, ¿sí? Este es el sobre tarjas WF110. Voy a dejar un espacio vacío. Y el WF600, si se fijan, es el mismo método de conexión, el mismo método de funcionamiento. En el WF600, cuando no querramos agua filtrada y que funcione propiamente como el fregadero, dejamos la válvula en esta posición. Cuando querramos agua filtrada, desviamos y va a comenzar a salir por este orificio ya filtrada nuestra agua. Y trae también su kit de adaptadores y para ser compatible la mayoría de las mezcladoras en el mercado. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Ok, el siguiente modelo que les voy a platicar va a ser la jarra filtradora. Ese es el WF800 y aquí tenemos una ya abierta. Okay. La jarra filtradora es un producto bien práctico porque nos ayuda a tener agua filtrada en todo momento y disponible para el consumo inmediato. Digamos que puedes filtrar agua, guardarla en la jarra en tu refrigerador y tienes agua fresca y ya filtrada sin ningún problema. ¿Okay? Básicamente, ustedes van a encontrar dentro de la jarra, cuando la compren por primera vez, este cartucho ya está enjuagado para una muestra que vamos a hacer. Cuando ustedes compran la jarra, encuentran la jarra de esta manera, ¿sí? El filtro debajo del compartimento. Lo que les recomiendo es sacarlo, viene en una bolsita, lo abrimos, dejamos correr agua entre él, lo agitamos y de preferencia les recomiendo dejarlo sumergido unos 15-20 minutos en un vaso con agua para que nos ayude a eliminar cualquier tipo de impureza que traiga y también del polvo de carbón, que eso es bien común que exista. En todos los filtros de carbón activado, la primera entrega de agua va a ser color negra porque es el polvo de carbón, no significa absolutamente nada malo. ¿Ok? Entonces vamos a tener nuestro cartucho, la manera correcta de instalar. ¿Tenemos otros cartuchos de jarra? De jarra, sí. No, ¿verdad? Ok. Tenemos otra jarra. Si me puedes pasar el cartucho para explicar una parte bien importante de aquí. Vamos a instalar nuestro cartucho dentro del compartimento, como lo están viendo, y el compartimento directo a nuestra jarra, perdón. Y aquí ya estamos listos para filtrar. La tapa se puede abrir de esta manera.
llenarla y ya que empiece a filtrar, o sea, ya que tengamos lleno el compartimiento inicial, lo podemos dejar filtrar y hacer su operación. La filtración en esta jarra es un poco más lenta porque obviamente nada más no tenemos una presión operando, tenemos una presión ejercida únicamente por la fuerza de gravedad. Es un tanto lenta, pero no es alarmantemente despacio, que digamos nos vamos a tardar un día en filtrar. ¿Okay? Voy a explicar algo bien importante, que en este caso le voy a hacer un reemplazo del empaque porque en lo que estábamos ahorita moviendo se nos separó el empaque y no lo tenía. Este empaquito es bien importante que lo conserven en el cartucho, y es bien importante que esté presente en todo momento porque sin este no podemos lograr un buen sello en el compartimento. Ahorita, como lo estuvimos maniobrando, se nos separó. ¿Okay? Entonces este empaque va a hacer el funcionamiento, o va a tener la propiedad de hacer el sello dentro del compartimento. Lo vamos a insertar, tenemos que presionar levemente y empezamos a filtrar. Voy a aprovechar para hacer una pequeña demostración mientras termino de explicar el resto de los productos que nos quedan. Voy a pasar de este lado con Sandy, donde tenemos un par de vasitos, y vamos a hacer este experimento. Okay. En esta jarra tenemos agua común, agua de la llave. Vamos a dejar 2 vasitos al frente y vamos a colocar un poco de agua de la llave en nuestra jarra. ¿Uno lo ponemos directo así? Sí. En un vaso. Uno en un vaso. Este sin filtrar. Esta va a ser nuestra agua sin filtrar. Ok. Y esta va a ser nuestra agua filtrada. Tú me dices cuál. Adelante. Con eso es suficiente. Si se fijan, la filtración es por goteo y es digamos un tanto lenta, pero en cuestión de 1 minuto va a estar completamente filtrada. Voy a pasar de este lado. Vamos a dejar esta toma activa para que no se vea que hagamos algún cambio o algo distinto ahí con los vasos y con la jarra. El próximo que mientras está filtrando, vamos a seguir explicando nuestros productos. El próximo filtro que les voy a explicar, y este es bien importante sobre todo para las mujeres, Andy. El de regadera. Es el WF900. Ese también fue uno de los recientes, digamos, inclusiones en el catálogo del año pasado, hace unos años, cuando hicimos la ampliación de la línea. Este cartucho, este filtro, cuenta con un cartucho igual de carbón activado, y es para retirar el cloro del agua con la que nos estamos bañando. ¿No te imaginas que puedes instalar un filtro en la regadera? Fíjate que es más común de lo que pensábamos en la utilización de este tipo de filtros. Principalmente hay gente que es muy sensible en su piel, o su cuero cabelludo resulta ser muy sensible, que de repente tienen irritación o comezón y demás, muchas veces causado por el cloro con el que nos bañamos. Tú definitivamente has ido a una alberca, a un lugar con alberca, ¿no? Cuando te metes a la alberca tiene una alta concentración de cloro, sales de la alberca y tienes resecada en la piel, el cabello te queda todo duro, de repente sientes la necesidad de rascarte mucho en todo el cuerpo. Es por el cloro, es por la acción del cloro en la piel, es irritante, es un agente irritante. Entonces, es básicamente trasladar ese caso a una de menor escala, que es en la regadera, pero que es un agua que sigue teniendo tratamiento con cloro. Entonces tiene el mismo efecto, puede tener un efecto de irritación en la piel y en el cuero cabelludo. Al mismo tiempo, para las personas que utilicen tinte en el cabello, ¿qué pasa si tú le echas cloro a una prenda de vestir? No, pues de hecho cuando en los trajes de baño a veces en las albercas se maltratan, se decolora. En la regadera. Y pierden color. Si tú le echas cloro directamente a una prenda, pierde el color. Lo mismo pasa con el tinte del cabello. Si tú le sigues echando cloro, obviamente el cloro es menor la concentración, pero igualmente va desprendiendo el color. Y se maltrata, o sea, porque a final de cuentas es cloro. Exactamente. Entonces, este es bien práctico de instalar. También únicamente tenemos que llegar a nuestro brazo de regadera. Tú lo puedes hacer de pared aquí. A ver. Solamente llegamos
con nuestro filtro. Aquí quitas la cebolleta, ¿verdad? Quitas la cebolleta previamente, quitas la regadera que tengas, cascada o cebolleta, lo que sea. Llegas, lo instalas. Igual, manualmente, podemos hacer un apriete leve con alguna herramienta. Y instalas por debajo, perdón, tu regadera. Va a filtrar en todo momento este filtro. Entonces, obviamente por el tamaño del cartucho tiene una duración menor y por la cantidad de agua que pasa por este cartucho. Entonces, tiene una duración por ahí desde los 2 meses hasta los 4 meses, dependiendo del uso. ¿El cartucho, Ricardo, cumple su tiempo de vida estimado? ¿Deja de pasar agua? ¿Se tapa? No. Fíjate, qué bueno que preguntes eso. No se tapa. Lo único que puede llegar a pasar, y que lo voy a mostrar acá por fuera para no tenerte ahí con el brazo. Lo único que sí hay que tener cuidado es que si tú en tu casa sabes que tienes mucho sarro o problemas de repente que hay acumulación de sarro en tus tuberías o ya es muy vieja la casa, te recomiendo que a lo mejor cada mes o algo así separemos, abramos el cartucho, quitamos propiamente el cartucho. Y en esta parte, la parte de arriba tiene como unas rendijitas. Les voy a mostrar ahorita en la cámara de detalle. Y nada más vamos a hacer un cambio, no muevas los vasos, Andy. No. Estas aberturas pueden obstruirse por el sarro. Pero en ningún momento, aunque cumpla su tiempo de vida, el filtro y el cartucho no va a dejar de pasar agua. Simplemente lo que puede llegar a pasar es que puedan llegar a estar obstruidos estas rendijitas. Sí. Y obviamente eso sí nos va a dejar de entregar agua. ¿Okay? Entonces, si sabemos que tenemos problemas de repente por sarro, lo recomendable es pues de vez en cuando darle una destapada, checar que no tengamos sarro en esa parte y listo. En las zonas también hay aguas muy duras en algunas zonas y como dices tú, saber si la tubería ya es muy vieja, tiene mucha corrosión. Exactamente. Bueno, para cerrar con esta parte de la exposición, de los productos, les muestro el filtro en línea. Este filtro es el que uno de los que más tiempo tienen en el catálogo de Coflex. Este es el filtro para refrigerador. Comúnmente se utiliza en el refrigerador para los refrigeradores que tienen ice maker, o sea, que hacen hielo o que entregan ya agua fría. Entonces, lo importante con es un cartucho, un filtro en línea, es decir, viene mi llave de paso o de control. Le voy a mostrar la instalación básica en la presentación, por ahí van a ver una diapositiva. Básicamente viene de mi llave de control, coloco mi conector flexible, lo conecto hacia mi filtro en la parte de entrada y luego en la salida, mira, por ejemplo, aquí viene, la entrada viene marcada con la palabra inlet, la parte superior es la entrada y la parte inferior es la salida. Entonces, colocamos de esta manera el filtro y de la salida ya nos podemos conectar a nuestro refrigerador. La ventaja de este filtro es que nos prolonga el tiempo de vida de los filtros internos de los refrigeradores, que regularmente son muy costosos. O sea, no sé, a lo mejor pueden andar costando 1,200, 1,500 pesos. El que sea compatible con tu refrigerador. Exactamente. Entonces es un problema de repente con los filtros, extiendes el tiempo de vida y obviamente te ayudan a mantener un funcionamiento correcto en tu refrigerador y además pues están entregando agua filtrada sin cloro. Muy bien, vamos a hacer esta prueba. Voy a acercar los vasos, nada más los voy a tomar para ponerlos en la cámara de detalle que esté más cerquita. ¿Qué pasó la jarra? Sí, mira. Ya terminó de hacerla. Este vaso es el que teníamos del agua de la llave, directo a la jarra. Y en este otro vamos a colocar nuestra agua filtrada con la jarra WF-800. Entonces dijimos agua filtrada, agua de la llave. ¿Okay? Este liquidito que voy a mostrar lo venden en las tiendas que son para mantenimiento de albercas y demás. Este líquido se utiliza mucho en las albercas para determinar el grado de concentración del cloro que contiene nuestra alberca, para que la alberca esté funcionando correctamente y que no se formen de repente ahí moho y demás. Tiene que tener una cierta concentración de cloro. Entonces, para eso nos sirve este liquidito, para verificar la concentración. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Siempre que ponemos este líquido en un agua clorada,
va a agarrar una coloración que nos va a ayudar a determinar la concentración de cloro. Entonces, para ahorita nada más para hacer la prueba, dijimos este es el agua de la llave y este es el agua filtrada. ¿Ok? Si se fijan, a los dos les eché una cantidad importante y el del agua filtrada no se coloró, no cambió de color, y el agua de la llave toma una coloración amarillenta, verduzca, algo así. Entonces, esto nos indica cómo el agua de la llave contiene cierta concentración de cloro y en el agua filtrada ya no tenemos cloro, ya no se pintó. Y bueno, ustedes vieron la prueba aquí en vivo que depositamos una buena cantidad de este liquidito. Es así como funciona básicamente el carbón activado para retirar el cloro. Y antes de irnos al break, vamos a hacer una pequeña prueba que te voy a pedir que me apoyes con una instalación que ya tenemos aquí abajo. A ver. Ok, aquí hicimos una instalación rápida de un filtro bajo tarja y les quiero mostrar cómo es que funciona la parte del cambio rápido. Te voy a dejar esta jarra aquí para que te ayudes. Si quieres, ayúdame abriendo la válvula. Ahí va. Esa, perfecto. Muy bien, ya tenemos la válvula abierta. ¿Podemos dejar eso en el piso, Sandy, si quieres? Sí. A ver. Y ayúdame deteniendo el grifo. Actívalo ahí en la jarra. Ok, vamos a ver cómo está corriendo el agua sin ningún problema. Eso quiere decir que está funcionando. Nadie más está de este lado cerrando ninguna válvula. Que no cerraste nada, ¿verdad? Exactamente. Vamos a hacer un cambio en el cartucho. Hasta ahí. Sigue corriendo el agua. Y el momento que se escuchó eso, fue un vacío que se rompió. No se rompió nada del cartucho, sino que se rompió el vacío que existe en la conexión. Y si se fijan, no está saliendo agua de este lado. Ese vacío que se rompió fue gracias a que tenemos una valvulita, es una especie de válvula check interna en el cabezal de nuestro filtro y nos permite hacer el cambio sin necesidad de cerrar una llave de paso. Es lo que comentabas cuando nos mostrabas lo de los filtros bajo. Exactamente. Entonces, este filtro, si yo lo volteo, está lleno de agua, que es el agua que tiene de la entrada. Y Pones el repuesto. Ponemos el repuesto. Así. Una vez que lo apretamos, volvemos a activar. O sea, no hubo necesidad de cerrar. No hubo necesidad de cerrar nada. De esta manera funciona el cambio rápido. Es un cambio sencillo. Perdón, se te dejé con todo. No te preocupes. Y de esta manera funciona el cambio rápido en nuestro filtro bajo tarja. Por ahí algunos vieron que el agua salió un poco turbia en la toma, salió blanca. Esto es un proceso normal en los filtros, sobre todo de carbón activado. Cuando esto sucede, bueno, ¿a qué se debe este efecto? Si se fijan, ya se va limpiando, ya está prácticamente translúcido otra vez. ¿Sí? ¿A qué se debe este efecto? Estos son burbujas de aire, no es nada químico. Si se fijan, ya se volvió transparente, por ahí queda una última capita que se está disolviendo, pero son burbujas de aire, no es que esté turbia el agua, ¿sí? No es que esté saliendo con cloro y no me la esté filtrando, sino que simplemente como hay muchos espacios vacíos, sobre todo cuando están nuevos, hay muchos espacios vacíos entre el carbón activado, lo que hace es que el aire se expulsa con el agua y se ve como si estuviera turbia, pero después se vuelve a aclarar sin ningún problema. Ahí ya está clara. Exacto, entonces ya está clara el agua, no hay ningún problema, es simplemente un efecto de aire que se quedó encerrado en las gotas que salió en el chorro de agua que salió de nuestro filtro. Y además la presión, sí. Exacto. Bueno, entonces vamos a irnos a un pequeño break. Así es, no se vayan a desconectar, vamos a seguir conectados en receso y regresando vamos a responder algunas de las preguntas un poquito más relevantes para seguir con la segunda parte de la exposición de Ricardo. Muy bien, vamos a dar seguimiento a algunas de sus preguntas para continuar con la segunda parte. Héctor Torres nos pregunta, si se tienen almacenados por un largo tiempo los filtros que contienen carbón activado,
por un largo tiempo caduca o se degradan las propiedades del mismo. Si no están en operación, supongo que te refieres a que estén almacenados sin instalar, ¿verdad? Ajá, exactamente. No, no pasa nada. Lo único que recomiendo siempre que vayamos a instalarlo para revertir ese efecto de que hayan estado almacenados por X tiempo, recomiendo que los agiten. Cualquier tipo de cartucho que tengamos, que los agitemos para desapelmazar el carbón. Incluso después del primer uso, si lo podemos retirar y nuevamente agitarlo, mucho mejor, para que no se quede apelmazado, porque el hecho de que se quede así, aplastado, apelmazado, va a prolongar el tiempo en el cual el polvo de carbón esté saliendo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no se degradan, no caducan. Simplemente, cada que vayamos a instalar un cartucho nuevo, o hacer un reemplazo, les recomiendo agitarlo. Y si se puede, después del primer uso, agítalo nuevamente. ¿Por qué menciono lo del polvito de carbón? Porque todos los filtros de carbón activado, como lo mencioné hace un momento, la primera entrega de agua va a ser agua negra, completamente negra, porque va a estar, digamos, afectada, teñida por el carbón. Si dejamos el carbón activado, apelmazado, conforme se vaya separando, va a estar soltando polvo. Entonces va a prolongar el hecho de que tú tengas agua negra en tu vaso, donde te lo quieras utilizar. Entonces hay que tener bien presente esto. Incluso si ustedes o si alguno de sus usuarios les reporta este problema de que, oye, es que ya tengo una semana y me sigue saliendo polvo negro, la recomendación es retírenlo, agítenlo, enjuáguenlo y vuelvan a instalar. Muy bien. Otra pregunta de Edgar Álvarez. ¿Estos filtros resisten altas temperaturas en el agua? Ok. Mira, sí tienen una resistencia a las temperaturas altas, sobre todo el de la regadera, porque el de la regadera es el que sí está bajo una temperatura alta. El resto de los filtros no tendría por qué estar instalado en una línea de agua caliente, ¿sí? Es para agua fría. Tienen una resistencia mediana a la temperatura, como lo menciono, a excepción del filtro de regadera, que los materiales con los que está fabricado están más robustos, pero es el único filtro que tiene que estar en contacto con agua caliente. El agua caliente al carbón activado no le afecta nada. Agua fría, agua caliente no afectan. No hay ninguna diferencia contra el efecto del carbón activado. Incluso hay algunas publicaciones que mencionan que en agua caliente funciona mejor el carbón activado. No está tan sentado todavía esos datos, pero vaya, resisten el agua caliente sin ningún problema. Solamente hay que estar conscientes que estos filtros no están instalados en una línea de agua caliente. O sea, tienen una resistencia mediana al agua caliente. ¿Okay? Muy bien. Isaías Uca nos pregunta, ¿el filtro bajo tarja de 2 cartuchos tienen el mismo tiempo de vida los dos? Es decir, ¿se cambian los dos al mismo tiempo? Primero puede ser uno, después el otro. Les recomiendo cambiarlos al mismo tiempo. Tienen un tiempo de vida de 6 meses. Tienen un tiempo de vida por material superior. Esto es bien importante y qué bueno que nos preguntes. Es bien importante aclararlo. Tienen un tiempo de vida, puede ser superior o un poco menos de 6 meses, dependiendo del tiempo de uso. Nuestros cartuchos están preparados para durar más de 6 meses por rendimiento de material. Pero es importante mencionarles, tanto a ustedes como a los clientes, usuarios y distribuidores, que no es recomendable dejarlos más de 6 meses, 7 meses, 8 meses, porque no es recomendable dejar almacenada, es un filtro que tiene agua almacenada, sí. Sobre todo los filtros bajo tarja, porque están bajo y la gravedad mantiene el agua hacia abajo, la mantiene de cierta manera estancada. Aunque sigue circulando. Entonces, no es recomendable pasarse de los 6 meses para no generar ningún tipo de bacteria dentro de los cartuchos. Y la recomendación es cambiarlos al mismo tiempo. Cambiarlos al mismo tiempo el de polipropileno y el de carbón. Oye, pero ¿tienen tiempos de vida diferente? Probablemente sí, o sea, definitivamente tienen a lo mejor una diferencia en tiempo de vida,
pero los dos están enfocados en cosas distintas, entonces siempre va a ser bien conveniente cambiarlos al mismo tiempo. El tiempo de vida no diferencia mucho entre uno y otro, la verdad. Es muy cercano, son, digamos, el promedio con un uso promedio normal, son 6 meses y recomendamos cambiarlos. Cambiarlos por igual. Sí. Muy bien. El filtro para regadera, nos pregunta Francisco Serrano, ¿el filtro para regadera no baja el flujo de agua en la regadera? Ok, muy bien. Para esto se me había pasado presentarles un par de gráficas que les voy a mostrar en pantalla en estos momentos, aprovechando la pregunta de Serrano. Están viendo en pantalla el flujo de operación de acuerdo a ciertas presiones. En el lado izquierdo de su pantalla están viendo el WF100, que es el filtro bajo tarja de una etapa, y el WF200, filtro bajo tarja de 2 etapas. Entonces, podemos ver cómo, en particular, el bajo tarja a 0.5 kilogramos, que es una presión baja, 0.5 kilos de presión en nuestra casa nos está entregando 1.8 litros por minuto, ¿sí? Y conforme vamos aumentando la presión, digamos una presión media o promedio, que es alrededor de los 3 kilos de presión, que son alrededor de 40 psi, más o menos por ahí, tenemos una entrega de agua de casi 4 litros por minuto, 3.7 litros por minuto. Entonces, es una entrega de agua bastante bien. Por ahí en algunos otros foros preguntaban si necesitamos una presión mínima. No necesitamos una presión mínima, pero esto es un buen indicativo. Estas gráficas que están viendo, si se fijan a 0.5 kilos de presión, ya son bastante funcionales. Ya entregan por ahí del 1.5, 1.8 litros por minuto. Es una presión muy baja. Cuando vamos subiendo de presión a una presión media, digamos, entre 3 y 4 kilos sobre centímetro cuadrado, ya tenemos una entrega de alrededor de 3.5, 4 litros, ¿ok? Sí hay una ligera restricción un poco mayor en el de 2 etapas, porque obviamente pasa por 2 filtros. Entonces, si se fijan, la curva del de 2 etapas es un poquito más aplanadita que la curva del WF100. Entonces, pueden ver estas gráficas. Próximamente las vamos a publicar para que tengan acceso a ellas. Y en la siguiente diapositiva también vamos a ver la pregunta que nos mencionaba Serrano. El WF900 aparece en su parte izquierda, en la parte izquierda de su pantalla, perdón. Y vemos cómo desde 0.5 kilos nos está entregando casi 4 litros por minuto. Después de ahí ya subimos a 6, a 8, cerca de los 10 litros por minuto. Entonces, realmente no se convierte en una restricción. Recordamos la norma, en esta ocasión voy a hacer 2 veces referencia a la norma de regaderas. La norma de regadera señala que una regadera debe entregar entre 4 y 10 litros por minuto. Entonces, básicamente es lo que estamos entregando nosotros, entre 4 y 10 litros por minuto. La restricción no va a ser el filtro, ¿ok? Y del lado derecho van a ver el filtro en línea. El filtro en línea crece bastante rápido la curva, hasta llegar casi a los 10 litros, porque, como su nombre le dice, es un filtro en línea y tiene menor resistencia a la presión. Entonces, desde 0.5 kilos nos está entregando 2 litros por minuto, y ya conforme vamos subiendo, llegamos hasta los 10 litros por minuto. Obviamente tienen un límite. Si se fijan, casi todos los modelos están cerca de los 10 litros por minuto en alta presión, sin ningún problema. ¿Por qué hago la aclaración en estas diapositivas? Es porque estos 4 que yo acabo de mencionar, hace poquito mencionamos algo de las presiones y dije que vamos a platicar más adelante. Estos 4 que yo acabo de mencionar son los únicos que funcionan antes de entregar el agua, o antes de un mueble de acabados que me entregue agua, o de un aparato que me entrega, como el fregadero, como la regadera, como el refrigerador. Entonces, son los únicos que realmente se convierten en restrictores de presión. El resto de los filtros, como lo es, por ejemplo, el sobre tarja, el de fregadero, están después del verdadero restrictor de presión. ¿Sí? Como, por ejemplo, en este caso, el de regadera también. El de regadera está antes. Está antes, por eso lo mencionamos. En la regadera, normalmente el restrictor de presión es propiamente la regadera. La cebolleta. Ajá. Ya.
En este caso el filtro va antes de la cebolleta, Sí. entonces la restricción de presión en teoría la daría el filtro, pero como ya vimos en las gráficas no hay ningún problema. Sí, sí, sí. En cambio, en el filtro sobre tarja, la restricción de presión la tiene la mezcladora. La mezcladora y el filtro queda al final. El filtro que al final. Entonces, esa es la diferencia, por eso puse nada más estas 4 gráficas, porque el resto de los productos, la relación presión y flujo va a depender del aparato que tengamos antes, de la mezcladora o de algún otro aparato que tengamos ahí. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Otra pregunta que tenemos, ¿qué duración o vida útil tiene el filtro de jarra? Nos pregunta Edgar Álvarez. Okay, vamos a ver más adelante, pero tiene alrededor de 2 a 3 meses de tiempo de vida. Esto es, les comentaba desde un principio, como funciona el carbón activado funciona por absorción, que es que se le peguen las moléculas de cloro a todo el carbón. Al tener menor cantidad de carbón, obviamente tienes menos superficie donde vas a adherir el cloro, donde se va a adherir el cloro. Entonces, por eso, como es muy pequeño el cartucho, tiene una duración menor que, por ejemplo, los sobre tarja. Muy bien. Manuel Maciel nos pregunta, ¿el filtro de propileno hasta qué tamaño en micras retiene los sólidos? Ok, el tamaño en micras es alrededor de 90, perdón, el de 90 es el de la malla de polipropileno. El de la membrana de polipropileno te lo voy a pasar más adelante. Viene en la ficha técnica, ahorita lo revisamos el dato preciso de los bajo tarja y sobre tarja. En el resto, el que voy a mostrar más adelante es 90 micras. Entonces, ahorita lo pasamos la información. Muy bien, como quiera tenemos más preguntas y les vamos a dar seguimiento para contestarlas ya correctamente y contestarlas todas para no interrumpir y darse la segunda parte de la exposición de Ricardo. Entonces, continuamos, Ricardo. Correcto. Muchas gracias, Andy. Vamos a pasar a la segunda parte, que son los filtros exteriores. Voy a mostrarles en pantalla, antes de abrir el producto, una diapositiva en la cual les vamos a mostrar el filtro central con sistema de purga, y ahí ven el contenido despiezado, por así decirlo. Vamos a encontrar dentro de este filtro central propiamente el cuerpo del filtro, la malla filtrante, 2 accesorios para el desagüe o la purga, una válvula, soporte para fijación, una llavecita y un lubricante y 4 tornillos de fijación. Estos 2 modelos de los que voy a platicar a continuación ya son filtros de agua para uso general, ¿sí? En este caso, este filtro central va a la entrada del agua o en la instalación en el tinaco, ¿sí? Entonces, tiene una presión de trabajo de 1.8 a 8.8 kilos sobre centímetro cuadrado, que es entre 26 y 125 psi. Una temperatura de trabajo de 4 a 45. Les repito, esto está para agua central, entonces es para la toma principal, no tiene por qué haber agua caliente. El flujo máximo de filtración es de 3.800 litros por hora. No tenemos ningún problema en esto. Esto nos da alrededor de 60 litros por minuto, entonces no hay ninguna restricción por ahí. Y tenemos una malla de polipropileno de 90 micras y una garantía de 1 año contra defectos de fabricación. Vamos a pasar más adelante a la siguiente diapositiva. Esa es la instalación típica o la instalación recomendada. Por ahí van a ver un acomodo de bypass y de instalaciones del filtro. Tenemos nuestro medidor de agua. Se recomienda después de ella poner una válvula y posterior el filtro y posterior otra válvula. La primera válvula que mencioné, que se encuentra del lado izquierdo de nuestro filtro, esa válvula regularmente ya existe, es la de la toma general. ¿Okay? Entonces no es necesario agregar otra. La que sí es necesaria y es necesaria para la operación de este filtro es la segunda válvula, la que está a la derecha del cuerpo del filtro. ¿Por qué va a servir esta válvula? Porque nos va a ayudar a presurizar el sistema y hacer una correcta purga del filtro cuando necesitemos hacer una limpieza rápida. El bypass que están viendo, que es una desviación que nos sirve comúnmente, es recomendado para si llega a haber algún problema de que los niños de repente estén jugando con el balón y le den un golpe, hubo un accidente y alguien jaló el filtro, le dio un golpe,
no sé, le llegaron a dar con un carro, con una mecedora, con una silla, etcétera, etcétera, pues no quedarnos sin entrega de agua en la casa, poder habilitar el bypass y seguir teniendo un suministro correcto de agua. Esa es la recomendación, es opcional. En partes identificables, en la parte superior, ahorita lo voy a mostrar en pantalla también, van a encontrar entradas y salidas señaladas en la tapa y van a encontrar dentro del kit también un pequeño botecito, un pequeño sobrecito de lubricante, que va a ser bien importante que, como el filtro pasó un tiempo en desuso porque estuvo almacenado con nuestro distribuidor, va a ser bien importante que este sobrecito de lubricante, lo único que requiere es trozarlo, abrir nuestro filtro y colocárselo al O-ring, ¿sí? No es ningún pegamento, no es nada adhesivo, lo único es que nos va a permitir que haga un buen sello, sobre todo volverlo a lubricar, humedecer, después de que pasó un tiempo almacenado o en desuso. ¿Okay? En la siguiente diapositiva les voy a explicar, antes de mostrarles un pequeño video que tenemos, el funcionamiento. Son 2 diapositivas en las que les quiero explicar cómo funciona el filtro y cómo funciona el sistema de purga. En esta parte de la diapositiva estamos viendo un funcionamiento, digamos, normal o entregando agua, ¿sí? Está la válvula que tenemos debajo, que viene incluida dentro de nuestro paquete, cerrada completamente. Eso me permite que el agua siga entrando hacia mi casa como una entrega normal. Si se fijan, por dentro en el dibujo aparece la malla de polipropileno en color amarillo. Y cuando está funcionando de manera normal el filtro, el agua entra hacia el cuerpo del filtro, entre la pared externa del filtro o del vaso y la malla de polipropileno. Entra por esa abertura, por ese espacio. Fluye hacia el centro de la malla o hacia el centro del cartucho, sube por el centro del cartucho y después entra a la casa. De esa manera se está realizando la filtración. Entra al filtro por la parte externa de la pared del cartucho, fluye hacia el centro del cartucho y en esa acción que fluye hacia adentro, las partículas en suspensión se quedan retenidas en la malla. Después, en la siguiente diapositiva, cuando hacemos la purga, activamos el sistema de purga. Cuando nosotros abrimos, una vez antes de activar la purga, tenemos que cerrar una válvula, la válvula que está posterior a nuestro filtro. Abrimos la válvula de abajo. El cartucho cuenta con un resorte que va a bajar por la presión que va a entrar del agua y va a invertir el flujo del agua. Va a entrar por el centro del cartucho y va a fluir hacia afuera del cartucho. Y posteriormente los sedimentos por gravedad van a caer y van a ser expulsados. Esta acción se va a repetir un par de ocasiones para que vuelva a subir el cartucho, vuelva a presurizarse el sistema, volvemos a abrir y volvemos a expulsar los sedimentos que hayan quedado restantes en el vaso. Entonces vamos a ver aquí en la toma real, esto es el resorte que les menciono. Entonces cuando cerramos nuestra válvula que está después de nuestro filtro y abrimos la válvula que está debajo, este cartucho baja e invierte el flujo para poder deslizar los sólidos. Vamos a mostrarles un pequeño video de cómo funciona el filtro para el filtro central. Sí, miren, ahí está, vamos a aparecer en pantalla. Ese es. Ok, ahí vemos el funcionamiento normal, está entrando sólidos y está fluyendo el agua de la parte exterior a la parte central. Cuando se activa la purga, ahí hace el cambio muy rápido, como hace el cambio de flujos.
y esa es la parte del desagüe. Por ahí menciona un poco acerca de que evita los retornos de olores y demás. Esa es la parte de la purga. Cerramos y el cartucho vuelve a subir y a funcionar normalmente. Lo voy a pedir al equipo que repita el video. Ahí repitió, ¿verdad? Estamos. Está corriendo de nuevo. Está funcionando normal, reteniendo los sólidos y fluyendo de afuera hacia el centro del cartucho. Cuando abrimos la válvula de abajo, invertimos el flujo. Ahí lo hace. Invertimos el flujo, ahora fluye del centro hacia afuera y eso hace que la malla que los sólidos se despeguen de la malla, caen por gravedad y son expulsados por la parte de abajo. La acción se debe repetir un par de ocasiones con 5 segundos, es decir, cierro mi válvula posterior, abro mi válvula inferior 5 segundos, cierro la válvula 5 segundos, abro 5 segundos y ya puedo cerrar y dejarlo operar normalmente. ¿Okay? La parte de abajo, la parte de abajo es la válvula puede ir conectada a 2 dispositivos. La válvula ahorita la tengo instalada para una prueba, pero puede ir conectada a dos dispositivos digamos, de purga o de desagüe. Uno de ellos es este que están viendo en pantalla, que esto es para conectar una manguera de 2 pulgadas, como la que vimos en el video. Por aquí tienen algunos orificios para evitar retorno de olores y también para evitar que el agua salga sin forma. Y el otro aditamento que tengo conectado en una prueba que vamos a realizar en un momento es una especie de espiga, la cual me va a servir para amarrar, para sujetar alguna manguera que tengamos en el jardín para poderla hacer el desagüe. ¿Ok? Entonces, este es el filtro exterior. Puntos importantes a destacar en este filtro es que este es uno de los que sí requiere una presión media o media baja, que es 1.8 kilos por centímetro cuadrado. Este filtro, como funciona a base de presurización del sistema, sí requerimos tener una presión al menos de 1.8 kilos. ¿Okay? Voy a pasar al siguiente filtro, el siguiente producto. Oye, Ricardo, ¿y qué sucede? Digo, ahorita que comentabas lo de la presión, si yo en mi casa el suministro está por medio de un tinaco y tengo una presión menor a 1.8. Lo que puede pasar es que no tenga un funcionamiento correcto la purga. Al momento de hacer la limpieza, no va a bajar con tanta fuerza el cartucho y puede que los sólidos tampoco se despeguen tan fácilmente. O sea, va a ser un poco más lenta a lo mejor. Sí, ¿no? Y quizá no llegue a funcionar. O sea, si es una presión muy, muy baja, digamos 0.2 kilos, no va a funcionar el sistema de purga. Vamos a tener que estar limpiando manualmente. Ya a partir de 1.8 kilos, que es una presión media-baja, el sistema funciona correctamente. Si baja con fuerza, si expulsa los sólidos y demás. En este filtro en particular es importante tener una presión de este tipo. 1.8 kilos, que es una presión media-baja. Algo bien importante que también antes de pasar al siguiente producto se me olvidó mencionar. A ver. Este producto, el efecto de la purga o la facilidad del funcionamiento de esta purga, nos permite que prácticamente sea libre de mantenimiento de este filtro, ¿sí? Este cartucho no va a tener que ser removido a los 3 meses, a los 2 meses, a los 6 meses, al año. Este cartucho, por los materiales con los que está fabricado, puede durar instalado 2 años, si tú quieres, sin hacer ningún reemplazo. Siempre y cuando hagamos un correcto, una correcta purga, ¿sí? Ocasionalmente, si estamos practicando esto cada 10 días, 15 días, no sé, ocasionalmente a los 2, 3 meses o 6 meses podemos abrir el cartucho, abrir el filtro, retirar el cartucho y lavarlo con un chorro de agua y volverlo a colocar. Simplemente. Esa es una gran ventaja en comparación con lo que existe actualmente en el mercado, que ojalá hayan tenido la oportunidad de ver esos cartuchos que existen actualmente en el mercado, que son de polipropileno pisado. Se apelmazan y luego se ponen negros, verdes y demás. Y ese es el filtro que está evitando que pasen impurezas en nuestras casas. A diferencia de esos, este cartucho es bastante limpio, es bastante higiénico y es bastante fácil de lavar. Y no tienes, como dices, que estarlo reemplazando ya cada cierto tiempo. Exactamente. Entonces, con el mantenimiento y la purga adecuada, estarlo
cuidando, como Sí. cada cuándo es recomendable, Ricardo, a lo mejor ya lo mencionaste, estarle haciendo la purga. Va a depender mucho de la zona. Por ejemplo, hace tiempo tuvimos una visita de plomeros de Tampico, donde mencionan que el agua era bastante turbia. Yo te menciono, o le recomiendo, si ustedes están a sabiendas de que el agua es bastante sucia, donde le están entregando, que tiene bastantes sólidos, háganlo cada 7 días, cada 15 días. Te vas a dar cuenta como usuario cada cuánto lo tienes que hacer en los primeros 15 días o el primer mes. Yo lo que recomiendo a todos los usuarios es que a la semana hagan la primera purga y noten cuántos sólidos salieron del filtro. Claro. Si no es muy representativo, ya pueden extender su tiempo una semana más, a lo mejor cada 15 días, a lo mejor un mes, dependiendo. Cada mes. Y si cada 6 meses o cada 4, dependiendo de cuántos sólidos estén presentes en el agua, retirar el filtro y darle el cartucho y darle una lavada. Muy bien. Okay. Muy bien. Bueno, el siguiente producto, van a ver en pantalla una diapositiva del producto WF-180, que es el filtro antizarro. Este filtro antizarro es recomendable instalarlo siempre antes del boiler. El filtro, ¿qué es el sarro propiamente? El sarro son todas las sales que están contenidas en el agua, que están disueltas en el agua que nos entrega la tubería y que ocasiona las incrustaciones en nuestra tubería metálica. Así es, contamos con tubería metálica, principalmente es donde se ve la afectación. ¿Y por qué lo recomendamos antes del boiler? Propiamente porque al momento en que es calentada el agua, es más común la precipitación de estas sales. O sea, hay cierta evaporación del agua, se precipitan las sales y se incrustan en nuestra tubería y en nuestros equipos. Recuerden que los equipos por dentro tienen tubería. Los calentadores o los boilers y demás tienen algunos conductos de agua que obviamente pues, nos ayudan a hacer el funcionamiento correcto, y que si tenemos una alta concentración de sales dentro del agua, esas incrustaciones se van a ir haciendo en esos conductos que son muy pequeños y van a empezar a deteriorar el funcionamiento de nuestro equipo. Va a bajar el rendimiento de nuestro boiler. Por ejemplo, es bien común que de repente cuando tenemos un boiler nuevo, llegamos a nuestra casa, lo instalamos y lo seteamos en la temperatura media o temperatura baja, y después de un tiempo, a lo mejor 6 meses, 8 meses, ya tenemos que subirlo a media o a media alta, o ya lo tenemos que subir a tope, porque la sensación en la regadera o en el uso diario es que está bajando su eficiencia. Y esos problemas se deben muchas veces a que las tuberías internas de los calentadores estén llenando de sarro, y ahora el calor que genera el calentador, ahora tiene que calentar la tubería, después tiene que calentar el sarro y después va a calentar el agua. Por eso baja la eficiencia. Esto, Ricardo, perdóname, esto sobre todo más en los calentadores de paso, me imagino que son los que tienen como cierto conducto. Sí, en eso es bien importante que es bastante recomendable que esté un filtro como este, pero también en los de depósito, porque en los de depósito se van asentando todos los residuos, y también cuando suben allá a ser entregados a la casa también se pueden tapar. Entonces, para cualquier tipo de calentador es bastante importante o bastante recomendable este filtro. Tiene una temperatura de trabajo de 4 a 35 grados, medio filtrante son cristales de polifosfato, como le mencionamos hace un rato, y garantía de 1 año contra defectos de fábrica, es decir, algún defecto que se vaya a ver en la instalación inmediatamente. En la siguiente diapositiva van a ver la instalación recomendada. Si se fijaron, en la diapositiva anterior venía con todos los accesorios que incluye, que es abrazadera, los niplecitos, un codo, el conector flexible y demás. Y una cinta de teflón. La instalación recomendada es, nosotros tenemos comúnmente el boiler ya conectada a una válvula de paso, a una válvula de esfera, con un conector flexible. Entonces es retirar ese conector y en medio de eso, de la válvula y del conector, colocar nuestro filtro, ¿sí? Viene con los dos niples machos para hacer la instalación en la entrada y salida de nuestro filtro, y con nuestro conector flexible conectarlo a la válvula de esfera, y el conector flexible que va al boiler conectarlo a la salida de este cartucho, de este filtro, perdóname. Por ahí al lado derecho en su pantalla aparecen algunas de las configuraciones posibles, que es
por ejemplo, llegar desde la válvula de paso directo hacia el conector, o bien la válvula de paso, conectar el codo y desviar hacia abajo el conector y demás, ¿no? Entonces, depende si tienes válvula macho o válvula hembra, etcétera, etcétera. Lo que se recomienda es que esté lo más pegado hacia la pared posible para que no haya problemas de que se mueva de repente por las presiones y demás. Y además incluimos una abrazadera que nos sirve para colgar nuestro filtro hacia la pared y que esté fijo completamente. ¿Okay? Entonces, nada más para tenerlo claro, Ricardo, es la válvula de la salida de la tubería de la casa, conector, filtro, conector, boiler. Exactamente. Esa es la instalación correcta. Algo bien importante mencionar en este filtro es que es un filtro de dosificación, así se le conoce. Quiere decir que no toda el agua pasa por el filtro, ¿sí? Más adelante en la diapositiva siguiente van a ver el funcionamiento del filtro como tal, donde les explico cómo se hace una dosificación. Si se fijan en esa imagen, hay una línea que pasa directamente desde la entrada hasta la salida, continua. Y cierta parte del agua se desvía hacia la parte de abajo para interactuar con los cristales y regresa el agua ya adicionada con los cristales, con el químico de los cristales. El contenido de los cristales, el metafosfato de sodio, es completamente inofensivo para el consumo humano. Obviamente cuenta con aprobaciones NSF y demás para consumo de agua potable. No altera ni el sabor ni nada del agua. Simplemente lo que hace es adicionar el agua para que pueda disolver las sales que estén incrustadas en nuestra tubería y nuestros equipos. Eso lo vamos a ver en el siguiente video que les vamos a presentar, donde vamos a ver el funcionamiento, cómo se va presentando la incrustación dentro de la tubería y cómo el filtro y las sales van a adicionar el agua para arrastrarlo. Estamos viendo en pantalla un calentador y por dentro de la tubería estamos viendo que fluyen algunas sales. Esas mismas sales, al momento que se calienta el agua, se van a precipitar y van a irse incrustando en las tuberías del equipo o bien en las tuberías alrededor de la casa, y pueden mermar el funcionamiento de algunos aparatos, como lo estamos viendo en la pantalla, que es una regadera. ¿Okay? También las mezcladoras pueden sufrir cierto taponamiento por sarro porque se están incrustando. El otro que estamos viendo también es una secadora que estamos viendo que se incrustan las sales alrededor de los conductos. Lavavajillas, estamos viendo también ahí hay un calentamiento de agua. Y así es como funciona el incrustamiento. Están viendo en pantalla las sales que están dentro del agua, están disueltas y poco a poco se van incrustando a las paredes, se van a ir pegando a las paredes, y el flujo de agua, que es la parte azul que se va moviendo, va disminuyendo conforme se van pegando. ¿Por qué? Porque se va haciendo una capa de sarro. Los polifosfatos adicionan el agua que va a entrar a estas tuberías y lo que hacen es atraer a esas moléculas de las sales y arrastrarlas hacia el punto final de uso, ya sea en el fregadero, en la regadera y demás. Esto va a hacer que las sales se disuelvan en el agua nuevamente y sean expulsadas hacia el punto final. Ese es el efecto gracias por el video. Ese es el efecto que tienen estos cristales. Adicionan el agua para poder arrastrar las sales y expulsarlas de nuestra tubería. Y obviamente tiene efectos como un mayor rendimiento, una mayor eficiencia en los equipos y un mantenimiento constante a nuestras tuberías. Que no se nos taponeen, que no se nos corroan, que no se tengan incrustaciones extras y demás. Entonces les da un mantenimiento bastante importante. Los cristales de polifosfato pueden durar entre 3 y 6 meses aproximadamente. Si esto es dependiendo del uso, tiene un rendimiento de 5 miligramos por litro. Ahorita vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo poder calcular el rendimiento. Y ya para terminar el repuesto se vende de esta manera en esta presentación. Es un botecito con 500 gramos de cristales de polifosfato y eso nos alcanza para 2 cargas.
¿sí? Lo que tiene adentro el filtro tiene aproximadamente 250 gramos de cristales. El botecito viene de 500 gramos, ¿ok? Algo muy importante a mencionar en estos dos filtros que estamos viendo, que son los filtros exteriores, es el intemperismo, ¿ok? Vamos a recomendar siempre que no estén a la intemperie, que no le esté dando directamente el sol. Esto es únicamente por mayor rendimiento del polipropileno con el que están fabricados. Este filtro que comúnmente está afuera, no necesitamos que esté techado ni nada, pero simplemente la recomendación es colocar a lo mejor una lámina, un techo plástico, una mallita o algo que lo cubra para que no esté todo el día expuesto al sol, porque lo puede tostar y obviamente deteriorar con el tiempo. No es nada exclusivo de este filtro, es algo que ya hemos platicado muchas veces, que es algo referente a los polímeros, ¿ok? Y de este lado, pues bueno, comúnmente el boiler está techado, no hay tanto problema, pero también se recomienda que no esté a la intemperie. Directamente. Ok. Para calcular básicamente el rendimiento de nuestro filtro, me voy a pedir que hagamos un ejercicio práctico rápido, Sandy. ¿Cuánto tiempo tardas tú en bañarte en una ducha normal? Aproximadamente 15 minutos, más o menos. Ok, vamos a poner aquí 15 minutos. Ok. ¿Aproximadamente cuántas personas viven en tu casa? Somos 4 personas. Ok, con 4 personas. Y ese no es aproximado, ¿verdad? Ese es cuántas personas viven en tu casa. Sí, ahí no. Ok. Perdón, lo voy a acomodar de este lado para que se alcance a ver. Okay. Perdón por el golpe. Ahí está. Son 4 personas. Así es. Ok, digamos que entre las 4 personas al día, o bueno, en un baño, considerando un baño diario, son 15 por 4. 60. Son 60 minutos de uso de una regadera. Diario. Vamos a suponer que utilicemos 70, 75 minutos, ¿ok? La norma mexicana, les mencionaba hace un momento, que establece que podemos, que una regadera para ser comercializada en el país tiene que entregar entre 4 y 10 litros por minuto. ¿Sí? Entonces, supongamos que estamos trabajando con una regadera que nos entregue 7 litros por minuto. ¿Ok? Entonces, ayúdame a multiplicar 75 por 7. 525. ¿525? Sí, ok. Son 525 litros al día. ¿Ok? Mencionamos que el filtro tiene una capacidad muy bien. Los cristales de polifosfato tienen un rendimiento de 5 miligramos por litro. Esto nos da una capacidad de filtración de 50,000 litros. Ayúdame a dividir 50,000 entre 525. Es 95.23. 95.23. Así es. Son 95 días de rendimiento del filtro. Esto es aproximadamente 3 meses. La recomendación es cambiarlo o hacer el reemplazo de los cristales entre 3 y 6 meses. ¿Por qué entre 3 y 6 meses? Porque es abierto el rango. Porque va a depender mucho de la cantidad de uso y la frecuencia de uso de este tipo de filtro. Ahorita hice el ejemplo nada más con la regadera. Obviamente podemos, el ajuste que hice de 70-75 fue por considerar otros usos del agua caliente que vamos a utilizar. Entonces, básicamente así es como se calcula un rendimiento aproximado. Podemos cambiarlo entre 3 y 6 meses. Y bueno, por último, para les queremos mostrar el funcionamiento del filtro central. Muy bien. Aquí también tenemos instalado Entonces, aquí ya está realizada la instalación, como el que vieron hace un momento en pantalla. Y adelante, Abril. Está abierto, ¿verdad? Ahí. A ver, entonces. ¿Eso es cierto? Listo. Ahí está abierto ya el sistema. Van a escuchar, no van a alcanzar a ver, pero van a escuchar cómo ya está funcionando el filtro.
En esta parte ya está entregando agua, la tengo dirigida hacia abajo para no hacer pegar mucho, ahí se escucha cómo está entrando el agua. Posiblemente vayan a escuchar que entre la bomba. Entonces, cuando yo cierro mi sistema y voy a hacer la purga, lo único que tengo que hacer es abrir la válvula de abajo, y quiero que presten atención en cómo se mueve el cartucho amarillo. Esta no la cierro. No, sigue abierto. Ahí bajó, volvió a subir y volvió a bajar. ¿Ok? Así es como se realiza la purga. Cuando yo cierro el sistema acá de este lado, yo lo que hice fue presurizar esta parte y aquí ya hay una presión constante. Entonces, cuando yo abro la válvula de abajo, lo que hace es que la misma presión va a empujar, exacto, va a empujar el cartucho hacia abajo y va a ayudarme a desprender la totalidad de las partículas que se han quedado atrapadas, en la malla de polipropileno. Entonces, así como funciona el cartucho exterior WP-150. Muy bien. Bueno, hasta ahora son todos los productos que tenemos para mostrar por el momento. Esperemos, no sé si tengan alguna pregunta que quieran pasar en vivo o algo así. Pues ahorita ya no, igual les vamos a dar seguimiento más adelante porque se quedaron algunas pendientes. Ricardo nos va a ayudar ahí con las dudas y preguntas que tenemos de ustedes. Ricardo, muchas gracias. Estimados clientes, distribuidores, fuerza de ventas, les agradecemos que hayan estado con nosotros en este Hablemos del Producto, que el tema de hoy fue filtros Cofles Home. Los esperamos en los siguientes, vamos a estar programando posiblemente la siguiente semana, y agradecidas y que tengan un excelente fin de semana. Ricardo, gracias de nuevo. Muchas gracias, Andy, por la invitación, a ustedes por estar presentes durante este tiempo de la presentación. Esperemos que la explicación de cada uno de los productos haya sido bastante beneficiosa y que haya quedado clara toda la información respecto a los productos. Si hay alguna duda, déjenla, todavía va a estar un par de minutos activa la sesión para poder captar todas las dudas y preguntas que tengan acerca de los productos, y en lo posterior estaremos publicando en la sección de preguntas y respuestas para poder resolver todas sus dudas. Así es. Bueno, muchas gracias a todos y recuerden, el que sabe exige confianza. Hasta luego.